Buen día, maestro. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, maestro. Buenos días. Les dejé una encuesta en WhatsApp. Me la mandaron tutorías para que la conteste, por favor. Mientras yo les voy dando el tema, si pueden contestarla, se los agradecería. Si no, pues en cuanto les sea posible. Sí, maestro. Aquí vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hablar el día de hoy es cómo medimos el riesgo en un portafolio de inversión y hablar un poco más sobre lo que son los portafolios. Bueno, en principio, cuando hablamos del riesgo, sabemos que el análisis del riesgo financiero de una empresa, pues comienza desde identificar todos los posibles sucesos, eventos que pueden provocar riesgo para nuestro portafolio de inversión. Ahora, tenemos, por ejemplo, un análisis de riesgo de crédito. En ese tipo de análisis, pues se analiza o se evalúa la posibilidad de que un deudor pues no pueda terminar de pagar sus obligaciones. Con esa información, pues el banco deberá tomar medidas para evitar que esto suceda y mitigar en lo posible el impacto, puesto que ese tipo de situaciones ya se presentó de manera especial en lo que sería la industria inmobiliaria. Por tal motivo, bueno, pues vamos a hablar de cinco pasos que se refieren a eso. Ahora, en principio, pues hablaremos de los factores internos, que son aquellos que se producen por la propia actividad comercial de la compañía. Si en una mala administración de caja o problemas en la producción, son riesgos que se pueden impactar las cuentas y el valor del mercado de una empresa. La administración de la caja y en producción. Por su parte, hay también factores externos, como pueden ser las condiciones políticas, económicas y sociales que forman parte del entorno y que definitivamente van a afectar el desempeño de la empresa. Pero pues que en esas no tenemos tanto nosotros control, no así como los internos. Sin embargo, aun cuando no tenemos control con en los factores externos, pues sí debemos estar al pendiente de ver qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno para tomar mejores decisiones. El método más fácil para realizar el análisis de riesgo financiero en una empresa, pues es ver probabilidades de que un riesgo ocurra. Para esto pueden utilizar árboles de decisión, donde los cuales ustedes de alguna manera determinen la probabilidad de diferentes maneras para de manera combinar los diferentes probabilidades de riesgo para cada uno de los instrumentos. Ahora aquí en pantalla ven una gráfica, que es un gráfico de funciones que señalaría cuáles riesgos son tolerables y cuáles son potencialmente peligrosos. Entonces estaríamos aquí haciendo una gráfica donde vemos cómo va creciendo el riesgo. Sabemos que a mayor rentabilidad aumenta el riesgo y sin embargo pues podemos hablar de tres escenarios: un riesgo insuficiente, un riesgo excesivo. Y un riesgo insuficiente puede ser también cuando estamos aún ante una exposición óptima al riesgo. Como son tantas las circunstancias que deben considerarse, un gestor de riesgos financieros puede recurrir a herramientas que detectan el riesgo en tiempo real para facilitar la gestión y tomar medidas preventivas de mitigación. El software de gestión de riesgos es una de esas herramientas. Bueno, paso número 1. En el paso número 1, que les aparece incluso aquí en la gráfica,
pues tenemos que identificar riesgos claves. Para iniciar el análisis de riesgos financieros, tenemos que identificar todos los factores de riesgo que enfrenta la empresa. Entre los factores de riesgo que incluyen, que afectan a la competitividad, pues tenemos que revisar la cuestión de costos, cómo van a estar los costos, los precios y los inventarios. Nos debemos tener una curva más o menos de acuerdo al mercado que estemos estudiando. Por eso es importante invertir en mercados que conozcamos desde el punto de vista de la empresa, cómo es a corto, mediano y largo plazo los costos, cómo van a ser los precios de acuerdo a la competencia y cómo va a estar manejando los inventarios. Y para la cuestión de especialmente los inventarios, pues ya hemos visto que hay razones que nos permiten ver el comportamiento de los mismos. Los cambios en la industria a la cual pertenece la empresa, las regulaciones gubernamentales, los cambios tecnológicos y los cambios en el personal. En el paso número 2, vamos a calcular el peso de cada riesgo. Para ello es necesario pues, priorizar los riesgos, asignando eficientemente los recursos y los esfuerzos. De esa manera podemos crear un plan en caso de que una amenaza se concrete. En el paso número 3, crear un plan de contingencia. Analizar qué debe hacerse para resolver los riesgos del punto 1 y crear tareas concretas para mitigar los impactos. Recuerda que no todos los riesgos pueden enfrentarse de la misma forma. De hecho, es posible que algunos de ellos no puedan controlarlos, pero es preciso que haya un plan de contingencia que se basa en el nivel de tolerancia y apetito al riesgo que ha establecido la empresa. Eh, Siempre que se establece una empresa, pues tiene que tener precisado diferentes panoramas que puede ocurrir, como decíamos, en variables como los costos y los precios. Y en caso de que no fueran favorables, pues de una vez preparar qué se puede hacer para esas situaciones. En el paso número 4, que es asignar responsabilidades, dice, aun cuando no es posible asignar responsables para cada riesgo, debemos intentar en lo posible que haya una persona encargada de monitorear puntos críticos y su evolución en el tiempo. En ese punto, debemos evitar centralizar todas las responsabilidades en una sola persona. Y esta persona simplemente va a estar dándole seguimiento y deberá de reportarlo a un superior para que ya con la información de cuál es el comportamiento de estas variables que se van a estar estudiando, pues se puedan tomar decisiones. En el paso número 5, vamos a establecer fechas de vencimiento. Si los planes de mitigación no pueden ejecutarse indefinidamente, pues las amenazas podrían multiplicarse y afectar más procesos. De alguna forma determina las acciones que deben tomarse, pues estas deben basarse en tiempo necesario para llevar a cabo cada. Crear una lista de chequeo para gestionar el riesgo. Puede comenzar a administrar los riesgos financieros en la empresa. Ahora, bueno, pues estos son algunos comentarios sobre la cuestión del riesgo. Sin embargo, tal vez nos faltaría agregar algo más sobre, sobre la cuestión de los portafolios. Para comenzar, pues ahondando un poco más en lo que son los portafolios, debemos decir que hay 5 tipos de portafolios. Repito, hay 5 tipos de portafolios. Portafolio número 1. Portafolio número 1 le vamos a llamar, vamos a poner aquí tipos de portafolios. Tipos de portafolios. En los tipos de portafolios, el primero que vamos a mencionar, portafolio número 1, los conservadores, un portafolio conservador. Ahora, ¿qué es un portafolio conservador? Portafolio conservador busca como objetivo preservar el capital y tener máxima seguridad.
digamos, en unos portafolios donde los instrumentos que se elijan, pues van a tener el menor riesgo. Vamos a tener la seguridad que el capital se va a mantener y que tenemos poco riesgo de que este disminuya o desaparezca. A este tipo de portafolio, repito, le llamamos conservador. Luego tenemos un segundo tipo de portafolio, un portafolio moderado. Al siguiente tipo le vamos a llamar un portafolio moderado. ¿Qué es un portafolio moderado? Es una mezcla entre renta y crecimiento, basado en la diversificación de activos financieros para mitigar el riesgo. Repetimos, moderado es una mezcla entre renta y crecimiento, es decir, riesgo y rentabilidad. Entonces hablamos ya, conservador, busca conservar el capital. Moderado es una mezcla de instrumentos en donde se mezcla los objetivos entre renta y crecimiento o rentabilidad y riesgo. Vamos con el tercer tipo de portafolio. El tercer tipo de portafolio le vamos a llamar de crecimiento. Un portafolio de crecimiento. ¿Qué es un portafolio de crecimiento? En el portafolio de crecimiento vamos a buscar apreciar el capital invertido con mayor ponderación hacia las acciones y fondos. Es decir, que si nuestra cartera está orientada principalmente a las acciones y los fondos, le llamaremos que es un portafolio de crecimiento. Vamos con el portafolio número 4. Ahora tenemos un portafolio también de crecimiento, pero a este le vamos a llamar un crecimiento agresivo. ¿Qué hablamos del portafolio agresivo? Bueno, pues es un portafolio donde el 100% la renta es variable, ¿sí? Es decir, habrá con un rendimiento medio, otros con rendimiento alto. Va a ser variado, pero los porcentajes de rendimiento de cada uno de los instrumentos va a ser distinto. Vamos a seleccionar acciones de pequeña y mediana capitalización y asumimos que puede haber gran volatilidad. Esto es, pues que el riesgo es tan alto que igual siempre existe la posibilidad de que se pierda todo, pero vamos a tener también un crecimiento muy rápido de nuestro capital. Es un portafolio 100% de renta variable. Y por último, vamos con el portafolio especulativo. Vamos a anotar aquí, portafolio especulativo. En el portafolio especulativo podemos hacer cualquier cosa, incluso podemos tomar rumores, datos, y va a tener un gran riesgo, pero estamos buscando grandes retos. Probablemente alguien reciba alguna información privilegiada, y bueno, dependiendo de cuánto se confíe en las fuentes, pues podrá tomar como una oportunidad de inversión. Que igual a lo mejor no hay cifras, datos suficientes para poder asegurar que va a ser muy rentable. Sin embargo, basado en la confianza que tenemos en las fuentes, podemos tomarlo como suficiente para poder integrar nuestros instrumentos de portafolio de inversión. Bueno, antes de pasar a otro punto, me gustaría que repasáramos los elementos de cada uno de estos tipos de portafolios. ¿Recuerdan qué tipo de característica podemos hablar de un portafolio conservador? ¿Quién me ayuda de qué característica tiene un portafolio conservador? ¿Acaso Santiago me puede ayudar, Santiago? ¿Kevin quiere decir algo? Ah, sí, maestro. En el conservador lo que se pronuncia principalmente las inversiones son de fijas. Inversiones fijas. ¿Algún otro elemento? Mm, pues sí, lo que se trata es de que sean lo más seguras posibles, Lo más lo seguras cual posible. Eso es muy importante. y que no tenga un riesgo, no tengan riesgos altos, solamente riesgos mínimos. Lo más seguro posibles. ¿Algún tercer elemento, Kevin?
Hasta ahorita eso. Sí, Ok. ¿qué más quiere? Santiago, ¿puede agregarle algo más al conservador? Bueno, Santiago creo que no puede hablar. Las in- Marta, la a ver, Santiago, de superior a 5 años, las superior a inversiones 5 son variables. años. Ok. Sí, De lo que hemos mencionado en este momento que yo les haya dicho, nos falta una característica. ¿Quién la escucha? ¿Quién la es en repite? el moderado, profe. Ah, en el moderado. No, pero estamos todavía en el conservador. Es en el, Bajo riesgo. Ya lo pusimos de bajo riesgo, que es el sinónimo de más seguro posible. La tercera característica que les estoy preguntando es lo de preservar el capital. Ya. Cuando hablamos de que sea seguro, realmente lo que estamos pensando, por un lado, que sea de bajo riesgo, pero lo que buscamos es preservar el capital. Otro detalle, maestro, es que este tipo de portafolios busca que nomás esté por encima de la inflación del país. Ok, para que vaya conservando su valor. Muy bien. Sí, de su valor y tenga pues una mínima ganancia, pero como se menciona, es un riesgo muy mínimo. Y mantener el valor del dinero con tasas arriba de la inflación. Muy bien. Ok, vamos con el siguiente, ahora sí con moderado. En moderado, ¿qué le podemos decir? Santiago decía algo sobre el moderado. ¿Puede repetirlo, Santiago? son variables Son variables que las inversiones las en inversiones. la tasa. O sea, es variable la tasa. Son variables las Sí, tasas de rendimiento. de rendimiento. Ok. Yo, maestro, que es una combinación entre en sí ser no recuerdo una palabra, una Entre diversificación inversiones de, de bajo y alto riesgo. una diversificación de tus instrumentos que vayas a utilizar, tanto de bajo y tanto de alto riesgo. Diversificar el rendimiento o el riesgo. El rendimiento Las y el inversiones. riesgo de las inversiones. Muy bien. Aquí ya hablamos entonces de instrumentos diversificados en función del rendimiento y del valor. Muy bien. Otra cosa que lleguemos, bueno, algo que hemos visto este tema en anteriores materias y se mencionaba unas inversiones de tipo mixtas, riesgo mixto, que Mixtas. en el mixto, si no mal recuerdo, entraba mucho lo que era tipo oro y plata o algo así. Hace Ok. algo que hace mucho tiempo. Ok. Incluye metales. Incluye metales. ¿De acuerdo? Muy bien. Y con respecto ahora, un portafolio en crecimiento. Al igual se diversifica, pero hay más inversión en acciones de alto riesgo que de riesgo moderado. Ok. Pero orientado al alto riesgo. Alto riesgo. ¿En qué tipo de empresas o qué tipo de instrumentos podemos pensar? Bueno, pues Aquí nos podría, dice que, ¿sí diga? aquí podemos utilizar mucho aquellas empresas que son, tienen una proyección a que sí van a crecer, pero viene siendo al fin de cuentas variable. Ok. Con crecimiento variable. Con crecimiento variable, Kevin. O sea, un crecimiento variable, maestro, pero de aquellas empresas que son en sí seguras, que pueden llegar a seguir creciendo su capital, pero pues al fin de cuentas todavía puede de que, como variar. Pero seguro en su crecimiento.
Es decir, vamos a apoyar en empresas que a lo mejor en este momento no se ve una tendencia de crecimiento alto, pero que tienen pronósticos de crecer mucho en el mediano plazo. Sin embargo, bueno, pues son expectativas. Muy bien. Nos dice la teoría que especialmente donde vamos a entrar en un portafolio de crecimiento es cuando invertimos en acciones y fondos. Esa va a ser una característica importante cuando hablamos de un portafolio de crecimiento. Sí, los instrumentos están básicamente identificados como acciones y fondos. Y eso le vamos a llamar un portafolio de crecimiento. Y es importante que hagamos esa distinción porque tenemos que hablar ahora de un crecimiento agresivo. ¿Cómo distinguimos una de crecimiento con una de crecimiento agresivo? Bueno, pues aquí sería puro instrumentos de variables, con renta variable. Bueno, van a ser también diversificados, pero ¿cómo los separamos del otro? Diversificados de renta variable. Es decir, ahora tal vez encontramos una tasa de rendimiento, pero su rentabilidad va a estar cambiando. Y constantemente todos los instrumentos, si revisamos tal vez un día, tendrán una renta, una tasa de interés que observamos de crecimiento, de una tasa de recuperación, que si lo calculamos en otro día, pues vamos a encontrar una tasa diferente. Ok. No sé qué es una de renta variable, 100%. Mm, Y pues vamos a especificar también el riesgo. Le vamos a marcar con unas palabras que son muy utilizadas, que decimos son de gran volatilidad, como si fuesen explosivos. Esta empresa puede crecer enormemente, pero aumenta definitivamente la posibilidad que la renta variable pase a cero y que pues perdamos todo. Y especulativo. ¿Cuál sería la característica de un portafolio especulativo? Aquí pues podemos poner un ejemplo, maestro. O sea, lo que fue lo de la pandemia, Sí. existen muchas empresas que al ser su negocio, que no queda hacer con contacto con sí, el cliente, su especulación sería que sus ventas iban a aumentar. Sí. Es en base a lo que, en sí, la información que tenemos y lo que creemos que puede llegar a suceder y así tener una mejor estrategia de dónde invertir. Imagínense que alguien fuera amigo de las autoridades de salud aquí en el estado o en el país y que les hubiera dicho, se van a requerir un montón de gel, de alcohol, sanitizante, guantes, cámaras de oxígeno, cubrebocas, porque alguien puede decir, viene un virus, pero el virus no sabemos, en principio no sabíamos exactamente cuáles eran las características y cómo se iba a manifestar, ni qué efectos iba a tener, ni por supuesto qué condiciones requeríamos para mantenerlo controlado. Y si alguien que fuera amistad de alguien de salud les comenta esto, ¿qué les diría? Pues yo creo que hay que invertir en negocios de ese tipo. Es decir, comprar grandes cantidades, imagínense, de cubrebocas. ¿Cuántos cubrebocas no se han vendido? De hecho, incluso hasta nos quejábamos un momento de que íbamos a las calles y nos encontrábamos cubrebocas por todas partes.
Obviamente, cubrebocas que están tirados implica son cubrebocas que se han vuelto a comprar. Y pues nomás imagínense un cubreboca, ¿por cuántos millones les gusta? ¿Cuántos millones de cubrebocas cree que se han vendido? Mm, pues somos 130 millones de habitantes, más bien, no sé Bueno, si lo que... póngale usted, no sé, 100 millones para dar una cifra. Porque total necesitaríamos estadísticas de venta de ese objeto en particular. ¿Cuánto le cuesta un cubrebocas? Anteriormente, creo que costaban como $1, $2, y ahorita cuesta hasta $10 un cubrebocas Bueno, póngale certificado. 5 pesos. Pero póngale un peso, porque una cosa es lo que va a invertir, probablemente le costará 50 centavos. 100 millones. ¿Cuántos millones le gustaría vender aquí en Nuevo León? ¿Un millón? Me, sí, millón. O sea que usted necesitaría tener 500,000 pesos para Sí, poder comprar 1 millón de cubrebocas. Usted gastaría 500,000 pesos y ¿cuánto tendría de ganancia? Pues si los vende a 5 pesos, que es un precio muy bajo, tendríamos 2,5 millones. O sea que con un gasto quizás de 500,000 pesos, usted se va a ganar 2 millones de pesos. Eso son un día. Porque las personas no usan un cubreboca todos para siempre. Tal vez si el cubrebocas que originalmente tenía fuera de tela o algún otro material, le saldría más caro, pero también lo vendería más caro. Pero imagínese ganando algo sencillo, 1 millón diario. 1 millón de pesos diario. Pues yo creo que necesitaría varios trabajos y un buen tiempo para ganarse 1 millón y para poder juntar el millón. Pero que estemos hablando de que alguien se gana 1 millón de pesos por día, o tal vez no sé por más tiempo. Pero es un negocio millonario solamente de cubrebocas. Y quien vende los geles antibacteriales, quien vende, ya no digamos eso, las cámaras de oxígeno, las camas de hospital, las batas, las mascarillas, es un medicina. mineral. Medicinas. ¿Sabe cuánto dinero ganaron las empresas que se dedicaron a esto? Si ya eran algunos, ya desde antes de la pandemia, las empresas como laboratorios y empresas del sector salud eran millonarias. Ahora, con la pandemia, son archimillonarios. Y todo aquel que haya sido visionario de que dijo, pues voy a entrarle al negocio pues seguramente es algo que no se echa a perder y que se vende. Como ese, Al habrá igual con los medicamentos. al igual que los medicamentos. O yo me imagino que en nuestro país tenemos, además de eso, deseamos que una persona no se pone grave por el virus. ¿Por qué se pone grave? Por Por cada otros, uno de los padecimientos. Alguien tendrá presión, otro tendrá diabetes, otro tendrá problemas del corazón, otro tendrá problemas pulmonares y no podía ir a las clínicas. ¿Qué tiene que hacer con el medicamento? Pues comprarlo. ¿Usted sabe cuánto cuesta cada medicamento de cada uno de ellos, por mencionarles alguno? Por darle una idea, usted puede comprar un, un medicamento de insulina. ¿Usted ha escuchado hablar de la insulina? Pues la insulina le costará de 400 a 600 pesos la dosis. ¿Cuántas personas tenemos con diabetes en México, a Nuevo León? ¿Cuántas personas habrán comprado medicamento? Pues de perdido quien tenga ingreso lo hacía. Bueno, dejamos aquí, por último cerramos el portafolio especulativo que va a ser basado en rumores y datos. Y si usted conoce a alguien privilegiado en alguna parte,
bueno, pues tal vez ahí tenga información privilegiada para negocio. El negocio puede haber diferentes maneras de conseguir el dinero y hacer más dinero. Muchas gracias que lo pude tener en sesión. Lo veo en la próxima clase. Que tenga muy buena tarde. Hasta luego. Igual, Hasta profe. luego.